¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes. Otra vez aquí estamos en su programa Divergencia. Patricio, un gusto compartir el micrófono. Gracias, para mí lo es y desde luego para nuestro público, para quienes nos siguen, es para mí lo más importante y desde luego la oportunidad que me das de abordar temas. Patricio, hoy queremos abordar un tema que ha acaparado la atención desde la semana pasada hasta ahora y que tiene que ver con la intempestiva renuncia del ministro de la Suprema Corte de la Justicia, el ministro Medina, que hasta el momento se ha especulado mucho en torno a los motivos que originaron su casi salida inminente de la Suprema Corte de Justicia, porque todavía la tiene que aprobar el Senado. Pero sin lugar a dudas, generó gran movimiento en la clase política mexicana, Patricio. Así es, Martín. Mira, es un tema que no suele abordarse en mesas de análisis, digamos, fuera de los que tienen el panorama nacional desde medios, llamémosle, que surgen de la Ciudad de México. Pocas veces se abordan, digamos, en las entidades federativas, en el caso Tlaxcala, temas espinosos como este. Y voy a ser muy breve en mi primer comentario, Martín, porque a mí me parece que es de una relevancia mayúscula ahora que estamos viendo la transformación del país con quien encabeza la presidencia, el Ejecutivo, y que desde luego este asunto del Poder Judicial y la Suprema Corte como que le rebota. Mira, Martín, Eduardo Medina Mora llegó como ministro de la Corte con una trayectoria muy cuestionada. Hace 4 o 5 años, impulsado por el entonces presidente Enrique Peña Nieto. ¿Y por qué digo que una trayectoria muy cuestionada? Porque había estado en áreas digamos, de espionaje político, como es el CISEN, había estado en áreas delicadas en materia de seguridad, como es la titularidad de seguridad pública en el país, había sido procurador de justicia. Todos esos cargos desgastan mucho a quien los ocupe, independientemente de los resultados que entregue. Y desde luego Eduardo Medina Mora tuvo en esos tiempos algunas decisiones muy cuestionables. Después le dieron carrera diplomática, fue embajador, se fue al Reino Unido, en fin, tuvo desde luego por ahí algunas actividades que como litigante ha tenido no solamente él, sino su familia. En fin, era una trayectoria muy cuestionada. Yo recuerdo muy bien que en ese entonces el senador de la República lo aprobó en una de las decisiones más rápidas. Finalmente, si uno lee la revista Proceso, en todo este tiempo por ahí hubo cuestionamientos fuera de México a la trayectoria de Medina Mora, precisamente por ese paso al que me he referido en cargos donde es muy desgastante el trabajo. ¿Y qué es lo que ha ocurrido últimamente? Que ha tenido señalamientos desde fuera, no tanto desde acá. Yo el único que he escuchado es el de Santiago Nieto Castillo, que es un funcionario muy poderoso en la Secretaría de Hacienda investigando delitos de orden financiero, diciendo que Eduardo Medina Mora está siendo investigado, pero no ha dado ninguna información adicional. Sin embargo, desde fuera de México sí se ha dicho que es un ministro, un jurista muy cuestionado por su trabajo y por acciones derivadas de su trabajo. Entonces, en muchos años en México no se había visto la renuncia, dices tú, intempestiva de un cargo tan importante en materia de impartición de justicia, y ahora que lo vemos, pues nos sorprende mucho. E inclusive no falta quien relaciona todo esto con la mano de López Obrador. Quizás quienes lo hacen no revisan la trayectoria de este ministro. Sí, y los antecedentes que hay. Exacto. Entonces, ahí dejo mi primer comentario. ¿Qué va a pasar con este caso? No sé. Pero si finalmente la varita de la justicia ya está tocando a altos funcionarios del régimen peñanietista, del mismo de Calderón, o señalamientos importantes, ahí está el caso de Brecht, por ejemplo, que no ha avanzado, pero que ya hay señalamientos fuertes, ahora le toca a un ministro de la Corte. En México esto era impensable hasta hace algunos años. Y por solo este hecho vale la pena el análisis al que me has invitado. Sí, yo lo que creo que yo partiría de esa idea. Adelante, antes de que era impensable en este país, ¿sí?, que se investigara
no a un juez de distrito, Sí, sino llegar a imaginar que un ministro de la Suprema Corte de Justicia enfrentará a la justicia, realmente, si alguien nos los hubiera dicho hace 5 años, cualquiera nos hubiera provocado risa. Risa, sí. Hoy que lo vemos, dices, pues parece ser que el asunto de combatir la impunidad y la corrupción va muy en serio. Y cuando digo esto, tiene que ver porque a este ministro, al ministro Medina, hace tiempo se le relacionó a través de un reportaje del periódico La Universal, donde documentó que tenía cuentas millonarias que no había declarado y que los recursos no estaban debidamente acreditados su origen. Así es. En ese entonces me acuerdo que fue el escándalo mediático a lo mejor 8 días, 15 días, después se fue perdiendo y de repente fue como conocemos que el ministro decide presentar su renuncia al presidente López Obrador, quien la recibe a través de la Consejería Jurídica y es turnada al Senado para que realmente se termine de darle el trámite. Y a la par de que eso se da, el fiscal, bueno, no el fiscal, el que era exfiscal y hoy el encargado del área de inteligencia financiera de la Secretaría de Hacienda confirma que existen algunas denuncias penales contra el ministro por manejo poco claro de recursos. Y además también paralelamente se empiezan a conocer que este ministro tuvo que ver con la liberación o el descongelamiento de importantes cuentas que estaban ligadas a supuestas actividades criminales. Y también se han empezado a surgir mucha serie de especulaciones, que si el presidente lo presionó, que si realmente el ministro tomó la decisión de mutuo propio. La verdad es que no se tiene la certeza de cuáles fueron las razones. Lo que sí se sabe es que este ministro, que tiene una trayectoria muy cuestionada, hoy está en el ojo del huracán y ante una posibilidad, yo diría, Patricio, y no sé si coincidas conmigo, muy cercana de pisar la cárcel, porque no solamente él tiene una fortuna, sino también ya se empezó a documentar la riqueza que tienen sus hermanos y sus papás y otros familiares al amparo del poder de este ministro. Definitivamente, Martín, todo lo que has dicho coincido con ello. Es información, digamos, que proviene de diferentes fuentes y todas coinciden con un aspecto o con 2 o 3, uno llamado enriquecimiento ilícito, es decir, fortunas que no se pueden comprobar por sueldos u otro tipo, digamos, de ingresos propios. En este caso, bien lo señalas, él es parte de una familia donde hay gente que está en la banca, me refiero a la banca como institución de crédito y hacendaria. En fin, no es de una familia, llamémosle, por la expresión que voy a utilizar, no ofendo a nadie, común y corriente. Es de una familia que ha tenido apellido y privilegios. Sin embargo, a mí ahí es donde me sorprende todavía más. Y mira, en este asunto de que si López Obrador ha intervenido o no, a mí me sorprende por una razón, Martín, y no me dejará mentir los amigos del auditorio, que son gente bien informada y que le dan seguimiento seguramente con igual o más profundidad que nosotros a los temas. Cuando a Andrés Manuel López Obrador le han renunciado funcionarios importantes en el tiempo que lleva, le dicen por qué. No queda el asunto en renuncia por asuntos personales. Ahí está el caso del exsecretario de Hacienda, que ahora hasta escribe, cosa que no hacía antes, en un periódico. Es un duro crítico. Es un duro crítico, que mira, qué bueno, y no nos hemos puesto de acuerdo en los programas. De hecho, llegamos a compartir el análisis cuando me invitas, como ahora. Es decir, se ha convertido en un crítico muy duro de Andrés Manuel López Obrador. Germán Martínez también hizo una crítica, una carta muy severa. Y mi pregunta es, ¿por qué un ministro, si tuviera que ver en un asunto así el presidente, pues ya tenía el ejemplo de cómo decir al presidente sus cosas, ¿no? Y que es válido y que es bueno que se le digan, porque el presidente no es un ser infalible, ni es una persona intocable. Yo considero que ese es el gran avance que ha tenido, entre otros, México en lo que va de este gobierno.
lo descalifican, lo señalan, lo cuestionan, y si sus colaboradores cercanos, cuando se van, le dicen lo que piensan, pues yo digo que un ministro de la Corte tendría que hacerlo con más razón. Finalmente termina ahí mi comentario, Martín, porque esta mesa me da esa oportunidad de hablar lo que yo creo que debe de ser en la política mexicana, en la justicia mexicana, que también los ministros de la Corte no renuncien y se vayan por motivos personales, que en todo caso digan qué están enfrentando, y si están enfrentando alguien que es ministro de la Justicia, renuncia al cargo porque sabe que va a enfrentar un proceso judicial, pues yo creo que se requiere decoro y dignidad para que lo digan, porque en este país y en este mundo nadie es perfecto, y quien ha ocupado cargos tan delicados como Medina Mora antes de ser ministro, pues yo creo que valdría la pena, y ese sería un avance muy importante de la política y de la justicia mexicana. Ahí me quedo con este segundo comentario a este tema al que me has invitado, Martín, y te lo agradezco. Y a nuestros seguidores, pues decirles que son temas que no nos deben sorprender, que debemos analizar y que debemos de tener más información para criticar, y si es necesario con severidad, no solamente a los políticos, ya sea del Ejecutivo o del Legislativo, llámese diputados, senadores o gabinete o presidente de la República, a nuestros ministros de la Corte, a nuestros magistrados en Tlaxcala, hay que decirles también que no son seres infalibles, que son personas que pueden al rato ser objeto de una investigación, y no debemos ni rasgarnos vestiduras ni decirnos sorprendidos. Es parte de la política y del juego político, donde un sistema tan corrupto pues pasa a veces a embarrar a todos. Sí, y en este caso, por ejemplo, lo que llama la atención y obviamente esconde muchas cosas es que el ministro Medina pues prácticamente iba a desempeñar el cargo hasta el 2030. Sí, le quedaban todavía 11 años, es decir, tuvo que haber una razón de mucho peso para que dejara el cargo. Eso hay que decirlo. La última información a la que he tenido acceso, y no es, digamos, algo nuevo, es de que desde la Corte estaba favoreciendo a grupos empresariales, a actores políticos. Martín, y si eso realmente se comprobará, yo soy de la idea que debe de decirse, debe de darse a conocer, sí, porque luego ocurre que se cree que, bueno, el presidente ya sabemos que no es intocable. Ahí está el caso de Peña Nieto, Calderón y ahora López Obrador. No son seres intocables, menos los de su gabinete. Senadores y diputados federales no son políticos intocables. Si cometen ilícitos, debe de decirse y debe de sancionarse. Gobernadores corruptos los hay en México, en casi todos los estados, Martín, y nos espanta o se espantan a veces de que diga uno que tienen cola que les pisen. Por ahí Gerardo Fernández Noroña ya hizo declaraciones muy fuertes sobre el nuestro, aquí en Tlaxcala, y yo particularmente lo he hecho, sobre todo por el fallido y simulado sistema estatal anticorrupción, pero no es el tema. De que hay corrupción, la hay, pero que sirvan para tapadera y sirvan para tapar la corrupción, eso también es cierto. Y no son seres intocables. Si ya los gobernadores, si ya los legisladores federales, si ya el propio presidente saben que un ministro de la Corte, porque este nombramiento, ministro de la Corte, hay que ponerlo en su justa dimensión, sí, Martín. Sí, claro. En otros países donde pareciera que son mujeres casi intachables y no tienen una sola, digamos, mancha en su trayectoria, son los ministros de la Corte. Y ya estamos viendo aquí en México, señalamientos han tenido algunos, no muchos, algunos en los últimos 10, 15 años. Pero si ahora uno de ellos va a enfrentar la justicia, yo diría que debe de decirse las cosas por las cuales lo enfrenta y a quienes estaba sirviendo. Porque en Tlaxcala podemos encontrar casos a lo mejor parecidos, y creen que decirlo en una mesa de análisis es pisar fuera de la realidad. Estamos en una realidad donde hasta el más alto cargo puede ser manchado por la corrupción, que en este país es la lacra mayor que hemos tenido.
Sí, y un poco, digamos, aterrizando el tema y guardando las proporciones, aquí el Congreso del Estado en estos días va a aprobar el procedimiento para evaluar al magistrado Elías Cortés Roa, Que ya le toca. que su periodo por el que fue electo vence en enero del 2020, pero antes los magistrados tienen que decidir si lo ratifican o no. Y entonces inventan todo un procedimiento que yo creo, Patricio, que uno cuando lo revisa, y lo estaremos platicando en otro, con más detalle en otro programa, veremos que es una farsa donde los diputados le dicen, le van a decir al Consejo de la Judicatura, oye, mándame un informe para ver si el magistrado iba a trabajar, cuántas resoluciones hizo, y con base en eso poder decidir si metemos y lo ratificamos o no. Cuando yo creo que estamos hablando de procesos ya aquilosados, atrasados, donde deberíamos de darle un cambio y un giro y deberíamos estar buscando los mejores perfiles para que llegaran gente preparada con una trayectoria impecable a impartir justicia, Patricio, que es los mexicanos lo que queremos son autoridades con calidad moral de aplicar la ley. Así es. Bueno, pues yo lo que puedo decir de este caso que ya mencionas, que analizaremos con más detalle en otro programa, Martín, es que en Tlaxcala, cada que hay evaluación de magistrados, debo decirlo casi con todas sus letras, sin ofender a ningún diputado, hay enredos en el Congreso local. Porque negociaciones, señalamientos, en fin, posiciones muy encontradas, precisamente porque no hay esa capacidad de analizar la biografía, el perfil, el trabajo, las sentencias que han emitido en el tiempo que llevan, es decir, un trabajo profesional. Hay en todo caso evaluaciones, yo diría, muy superficiales, que a nadie dejan contento, más que en todo caso o al que es confirmado o al que es designado magistrado en nuestro tribunal. Ojalá ya sea tiempo de que nuestras diputadas, mujeres, la mayoría, diputados hombres en nuestro Congreso local, se pongan a trabajar de a de veras, y si lo ratifican que sea por mérito, si no por alguna componenda. Y si la decisión es otra, pues que busquen, como ya lo dijiste, perfiles realmente profesionales, porque lo que estamos viendo de este Congreso, al menos en la última designación, y vaya que ya viene otra en el IAIP, la designación de una persona para incorporarla al sistema estatal anticorrupción fue una burla, fue una simulación, es una vil engaño al pueblo de Tlaxcala, la de la persona que mandaron. Y si al rato lo van a hacer también con la persona que viene del Instituto de Acceso a la Información Pública, que deben hacerlo, pues pobre Tlaxcala, porque entonces nuestros diputados están haciendo designaciones sin ton ni son, y también maltratarían al Poder Judicial si también toman una decisión superficial. Pero como ya adelantaste que este tema lo abordaremos, pues yo estaré pendiente de lo que ahí ocurra. Bueno, Patricio, y yo lo que creo es que si el presidente está poniendo el ejemplo de una forma diferente de conducir, de gobernar, y eso se está traduciendo en escándalos, ¿Así? como la separación de un ministro de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación. Yo no veo por qué en los estados no se pudiera estar replicando esas medidas que a todas luces resultan positivas, Patricio. Resultan positivas, Martín, pero un comentario final antes de cerrar el programa, porque a nivel nacional sí tenemos un presidente que quiere entrarle a los problemas, a gobernar incluso donde hay problemas graves y conflictos graves. Aquí en Tlaxcala no, aquí en Tlaxcala nuestro gobernador y sus gentes cercanas quiere llevársela, ¿sí? Tranquilito, Nadando de muertito, no metiéndose en problemas, dicen ellos, no manchándose las manos, y cuando se gobierna así, Martín, pues no se resuelven los problemas, se dejan correr, se administran y nos lleva la tiznada a todos. Pues se tenía que decir y ya se dijo. Patricio, un gusto. Gracias. Le damos gracias a Fernanda en los controles. Soy Martín Ruiz. Nos vemos en su próximo programa de Divergencia. Gracias.